En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien, pues en el Evangelio primero se le acerca un leproso a Jesús y luego le dice: si quieres, tú puedes curarme. Y Jesús lo dijo: lo quiero, queda sano. Y se alivió. Después se le acerca un centurión y le dice que su siervo o su criado está paralítico y sufre mucho. Y Jesús le dice: pues voy y lo arreglo. Y el centurión dice: no es necesario, solo es cuestión de que digas la palabra. Y entonces Jesús le dice: vete, que te suceda como has creído o como has pensado. Y el Evangelio dice que en aquel momento el siervo quedó curado. Pues es impresionante. No es tan impresionante el milagro en sí, que los dos milagros que Jesús realiza. Lo que es impresionante es que las dos personas, primero el leproso y luego el centurión, los dos tienen un deseo y unos pensamientos. Los dos deseos, los dos pensamientos se arreglaron con el pensamiento de Dios y se arregló. Así de simple. Nosotros no nos arreglamos porque no pensamos como Dios piensa. Es decir, deseamos y pensamos tantas cosas. Queremos tantas cosas. La realidad es que la vida, las circunstancias de nuestras vidas se desarrollan, nacen, crecen y se desarrollan en nuestro propio interior, en nuestros pensamientos. No son las circunstancias las que nos salen al paso, ni las que nos obligan a vivir de una forma o de otra. Las circunstancias ponen en evidencia lo que somos, ponen en evidencia lo que pensamos. Para conocer a una persona solo es cuestión de ver cuáles son sus circunstancias en las que vive. Desde, ¿verdad?, la cara, el rostro, las circunstancias de la vida, las enfermedades. Eso revela lo que la persona piensa. Nosotros, de forma así un poquito fácil e irresponsable, creemos que las circunstancias, las enfermedades, los accidentes nos salen al paso y que a unos les tocan unas cosas, a otros les tocan otras cosas. Pues la realidad no es esa. Sí, la realidad no es esa. Nosotros, en nuestro pensamiento, nos creamos o nos destruimos. Esa es la realidad. Sí, en la mente de un hombre es como un jardín. Según lo que se cultive, lo que se siembre, se cosecha. Pero siempre hay cosecha de hierbas buenas o de hierbas malas, para bien o para mal. Entonces, el pensamiento y el carácter son una sola cosa. Y el pensamiento, como decía, se manifiesta a través de las circunstancias de la vida. Sí, entonces, las circunstancias, los acontecimientos de las vidas de cada uno de nosotros están conectadas con algo vital dentro del pensamiento de cada uno de nosotros.
Nadie de nosotros es ajeno a las circunstancias de la vida. No son los demás, no es los vecinos, no es los problemas sociales, no es la política, la economía, la falta de dinero, lo que sea. Cada uno de nosotros está donde está por la ley del pensamiento. Así de simple. Sí, entonces, fíjense, nadie llega a la cama de un hospital, nadie termina en una silla de ruedas, nadie termina en la cárcel por circunstancias ajenas a sus pensamientos. Para llegar a caer en el hospital o llegar a caer en la cárcel, lo único que tiene que suceder es mantenerse en una misma línea de pensamientos hasta que ya no hay remedio. Aquí no podemos decir los demás, sí, la economía, sí, la casa, la familia, el país, el gobierno, nada de eso, nada de eso. Sí. Entonces, las circunstancias no hacen a las personas, más bien las circunstancias lo revelan. Las circunstancias revelan nuestros pensamientos o nuestros deseos. Así de simple. ¿Sí? Entonces, el hombre, como amo y señor de su pensamiento, es como el hacedor de su vida, de sus circunstancias, de sus alegrías o de sus dificultades. ¿Sí? Entonces, la persistencia en una sucesión dada de pensamientos, sean buenos o sean malos, terminan formando el carácter y las circunstancias de las personas. No es otra cosa. ¿Sí? No escogemos las circunstancias, no escogemos los accidentes, las enfermedades, las producimos en el pensamiento. La salud, la enfermedad, las dificultades, las circunstancias, todas tienen su raíz en el deseo o en el pensamiento del corazón del hombre. Sí, entonces, por ejemplo, la gente que vive con temor de enfermarse, pues es la primera que se enferma. Sí. Entonces, por eso, para nuestro Señor, sería muy fácil arreglar los cuerpos, la salud física. Él arregla primero el interior. Por eso el oficial primero le dice: dime una palabra, di tu palabra, y yo me quedaré con tu palabra, y tu palabra será mi deseo. Es decir, di tu voluntad y yo me uniré a tu voluntad. Curar un cuerpo pues no cuesta mucho. Curar el alma cuesta demasiado. Toda la vida. Cuesta toda la vida. Y lo malo, lo triste, es que no todos se arreglarán. No todos se arreglarán. ¿Qué se necesita para sanar el alma? Pues que mis palabras, mis pensamientos, mis deseos sean los mismos de Dios. ¿Sí? Entonces, lo único que queremos, lo único que hemos de querer en la vida es su palabra, su voluntad. Que la busquemos, que la encontremos, que nos unamos a ella,
y que su palabra o su voluntad sea nuestro deseo, nuestro mayor deseo. De hecho, toda la enfermedad de nuestras almas radica en desear tantas cosas menos la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, en cuanto estos dos hombres sintieron la bondad, la misericordia de nuestro Señor, desearon que Jesús dijera una palabra, y la dijo. Y en realidad lo único que puso en evidencia fue lo que los hombres querían, y les dice que se haga como tú quieres. ¿Sí? Entonces, tener una visión diferente de nosotros mismos, diferente de la vida, del mundo, pues toma toda la vida. Toma toda la vida. No es que nos equivoquemos en las decisiones que tomamos. No es que nos vaya bien o nos vaya mal en la vida. El problema es la visión de la vida. ¿Sí? Entonces, es cuestión de deseo. Es cuestión de deseo. Si deseo el bien, si deseo la voluntad de Dios, todo se cumple. Porque al final del día, nuestro único problema es que deseamos las cosas equivocadas. Sí. Entonces, el alma no conoce su propia enfermedad. ¿Cómo sabemos que un alma está enferma? Pues por la ansiedad. La ansiedad, la preocupación, la desesperación, la interpretación negativa de las cosas. Ahí está. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor quiere que nuestra alma tenga el objeto correcto, que el alma vea el objeto que debe querer y que debe amar y que debe buscar, que es Él y el reino de los cielos. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio, la misa nueva, hoy, después de que Jesús lee un pasaje de la Sagrada Escritura, el Evangelio dice que todos tenían los ojos puestos en Él. Pues eso es lo que Dios quiere de nosotros. Llegar a poner nuestros ojos en Él, llegar a tener nuestros deseos en Él y no tenerlos desordenados, desparramados en todas las cosas. No querer más que una sola cosa, que es la voluntad de Dios. Bueno, eso suena fácil decirlo, pero ustedes saben el desorden que hay en cada uno de nosotros, simplemente porque deseamos mal o pensamos mal, deseamos lo que no es digno de ser deseado. Es decir, tenemos casi toda la vida deseando otra cosa que no es Dios, y ese es el mayor de los males. Y Dios quiere sanarnos. Dios quiere curarnos. ¿Y cómo nos cura? Escuchando su palabra, su voluntad, buscando su voluntad, sabiendo cuál es su voluntad. ¿Sí? Una vez que su voluntad, su presencia, su bondad, su misericordia se hacen irresistibles para nosotros, ahí está. Eso es todo lo que tiene que pasar. ¿Sí? Por eso es que en el cielo no se puede cometer ningún pecado. No se puede cometer ningún pecado, no porque uno esté en el cielo. Uno no comete ningún pecado en el cielo
porque hay un solo deseo, que es Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros hoy, pues podríamos pedirle a nuestro Señor que nos haga querer su voluntad, a amar su voluntad, buscar su voluntad, para que todos nuestros pensamientos, nuestros deseos se vayan unificando en una sola cosa, en su palabra, en su voluntad. Y así, poco a poco Él va sanando nuestras vidas, y por eso venimos cada domingo a la misa, así como hacemos una pequeña visita al doctor cada mes para irnos arreglando. Y ustedes saben que hay mucho que arreglar. Hay mucho que arreglar. No es cuestión de que cometamos ciertos pecados o de que tomemos ciertas decisiones. El problema es la visión, el pensamiento y el deseo. Que esas cosas tienen que ser ordenadas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.